Hay historias que marcan la vida no solamente de quien las vive, sino de todos aquellos que tenemos la oportunidad de escuchar el testimonio, un testimonio impactante, bellísimo, un testimonio que sin duda alguna ha enriquecido la misión de vida de esta mujer colombiana, una mujer muy querida, una mujer profesional, que hace unos cuantos años atrás, 19 años, vive la experiencia de estar 8 años en coma. Cuando hablamos de ese número, 8 años, y miramos la dimensión del tiempo, estamos hablando de cuántas experiencias no se viven, aprendizaje, reflexiones. Pues hoy tenemos la fortuna de tenerla con nosotros. Sé que va a ser un regalo en bendición del cielo para todos aquellos que podamos escucharla como yo a la cabeza con un interés profundo de poder aprender de esa gran experiencia vivida. Mi querida Jennifer Vázquez, bienvenida, muchísimas gracias. A nombre de toda esta comunidad le damos la más cordial bienvenida. Nos sentimos muy felices, muy honrados, muy agradecidos también de poderla tener entre nosotros y que usted nos comparta este tiempo, porque estoy ya listo, como toda la comunidad, de escuchar un testimonio tan bello como el suyo. Bienvenida. Muchísimas gracias, Cristian, por este espacio. Gracias a todos los que nos están acompañando. Y bueno, feliz de poder compartir con ustedes mi experiencia y dentro de lo que podamos compartir que sea también aprendizaje y enseñanza, pues aún con mayor gusto, Cristian. Entonces, bueno, aquí estamos. Gracias, Jennifer. Pues la pregunta del millón, ¿qué pasó? ¿Cómo es esta historia que es, pues, no tengo términos ni palabras como para describirla en su profundidad, cosa que a través de este testimonio suyo lo vamos a ir descifrando, pero cómo una persona puede llegar a estar 8 años en coma? ¿Qué sucedió en su vida? Bueno, el coma, quiero pues como poner sobre la mesa que hay diferentes tipos de coma. Yo viví un coma superficial, más relacionado o mejor explicado, por así decirlo, como un síndrome de enclaustramiento, es decir, la persona está completamente consciente, alerta y orientada, pero su cuerpo no tiene la capacidad para movilizarse, para moverse y hacerse entender o tener una comunicación normal, ¿sí? ¿Qué pasa? Pasa a los 18 años una debilidad generalizada que yo empiezo a percibir pinchazos, ¿sí? Como chuzones, por así decirlo, en diferentes partes del Pinchazos. cuerpo, pinchazos, y como corrientazos, ¿sí? En las manos, en los pies, muy leves, muy esporádicos. Yo consulto a medicina general y pues al parecer no habían como mayores signos de que se presentara otra cosa y yo no tenía ningún otro síntoma. Tiempo después presento debilidad generalizada. Un día cualquiera me levanto normal, pero no puedo levantar los brazos. Y lo que se siente o lo que se experimenta es un cansancio extremo, ¿sí? Entonces yo voy ese mismo día por urgencias no una cita prioritaria, porque urgencias tardaba un poco más el tema de atención. El doctor que me ve, que me valora, evidencia que no había presencia de ningún reflejo, pero me ordena control por neurología o visita a neurología y esta la tengo 2 días después. Durante estos 3 días en general, yo esto lo percibí un martes 27 de marzo, si mal no recuerdo, del 2006, y por momentos la fuerza regresaba. Entonces yo no entendía o no percibía que era algo grave, ¿sí? Entonces hago lo que me indican, sigo el conducto regular, saco la cita de neurología, en neurología me dan orden de hospitalización, voy al hospital, ingreso por urgencias y me dicen que hay que hacer una serie de exámenes. El caso es que del martes al domingo que yo ya estoy hospitalizada, ya la parálisis llegó hasta mi cuello, es decir, de aquí para abajo no tenía fuerza, era muy poca. Empiezo un tratamiento médico que me ayuda
rápidamente. Yo a los 8 días salgo de la clínica caminando normal, solo se me dificulta los movimientos de pinzas, es decir, el agarre fino, ¿sí? Pero no es que se me dificulte mucho, solamente que está débil. Pasa un mes y yo vuelvo a presentar los síntomas. Durante este mes yo voy al gimnasio, pues digamos que retomo mi vida normal, pero al mes cuando se vuelve a presentar, pues yo ya me voy inmediatamente por urgencias. Me hacen muchos más exámenes y se cree o se diagnostica un síndrome de Guillain-Barré. No sé si lo has escuchado. Sí. Es una polineuropatía que afecta el sistema nervioso, la mielina. Entonces, se trata como tal. En ese momento me hacen exámenes de diferentes patologías, o sea, me descartaron miastenia gravis, esclerosis, el síndrome de Pompe. Bueno, se me escapan un montón de patologías que buscaron para saber si de pronto en efecto era otro, porque el Guillain-Barré no se presenta de esa manera. Es decir, el Guillain-Barré da, paraliza y tiene un tiempo bastante largo en algunas personas de recuperación. Pero a mí como que me recuperaba y recaía, me recuperaba y recaía, ¿sí? Dentro de este sube y baja, llega un momento donde la parálisis afecta mi diafragma, por lo que requiero ventilación respiratoria, sí, ventilación mecánica para soportar mi parte respiratoria. Ingresamos, o sea, yo no puedo decir que se escatimó en algún momento en la atención médica. Sin embargo, era muy raro, no era normal el comportamiento de mi cuerpo. Incluso se llegó a pensar que yo estaba somatizando algún tipo de situación en mi vida y la estaba llevando a que fuera una afectación en mi cuerpo. Pero pues yo realmente no tenía, sí tenía un día a día muy movido, estaba joven, ya estaba, era una adulta joven, tenía 18 años, y empiezo también un acompañamiento por psiquiatría, intentando identificar si de pronto yo estaba llevando un tema mental o emocional a la parte física. Se intentan otros tipos de tratamientos, se intenta una plasmaféresis y vuelvo y me recupero, o sea, recupero la marcha, recupero el habla, la deglución, estando en UCI, en unidad de cuidado intensivo, pero a los 15 días vuelvo y recaigo, ¿sí? Y estando todavía bajo vigilancia. Entonces es por eso que se empieza el tema de psiquiatría, pero empiezo a recaer supremamente rápido. La parálisis toma mi cara y mi hermano empieza a intentar entender yo qué estoy sintiendo, porque yo lloraba, pues me dolía, me sentía impotente. Entonces nuestra comunicación era un parpadeo sí, dos parpadeos era no. Entonces, como te duele algo, entonces sí, de la cintura para arriba o de la cintura para abajo era tedioso para decirle tengo el pie torcido, pues. Entonces él hace un abecedario en una cartelera, ¿sí? En un pliego de cartulina, para que yo mire las letras, él identifique cuál es la letra que, o sea, yo la necesito, la miro la letra que necesito, él toma la letra, construye, crea la palabra y construye las frases para entender qué era lo que yo estaba intentando decir, pero mi movimiento horizontal se reduce muchísimo, entonces no era viable, no era fácil ver una letra en diagonal. Por lo que él dice, no, así no te entiendo, te lo voy a decir. Y empieza a verse, y así empezamos nuestra forma de comunicación y yo asentaba con los ojos. ¿Qué pasa? Que en efecto el movimiento horizontal queda completamente eh, inhabilitado. No puedo mover los ojitos hacia los lados, sino solamente hacia arriba y hacia abajo. Y el parpadeo un poco, pero se ausenta el parpadeo y se empieza a reducir cada vez más el movimiento vertical de mis ojos. ¿Qué necesita hacer él? Él necesita colocarse a los pies de la cama del stand de UCI donde yo estaba para apagar las luces de arriba para que con el reflejo de la luz de enfrente viera el movimiento de mi ojo, ¿sí? Reflejado en el iris. Tenía que tener muy buena visión para que esto fuera evidente, ¿sí? Se une esto a 8 paros respiratorios que yo hago paulatinos durante este tiempo y el último
yo recuerdo que el cumpleaños en junio, entonces yo estaba como muy atenta a poderlo felicitar por su cumpleaños, pero ya el movimiento era cada vez más reducido. Entonces yo decía, antes de que lo pierda, le digo que yo estoy aquí, que estoy igual de consciente, que así pase lo que pase, yo no me voy a como a desconectar mentalmente hablando. ¿Para qué? Para que pues no me dejaran de visitar, no me dejaran de cuidar, porque pues me daba temor. En efecto, se presenta un nuevo paro respiratorio, cardiorrespiratorio bastante prolongado, donde duró más o menos media hora sin oxígeno en el cerebro Mm. y se pierde el movimiento del ojo derecho, del globo ocular derecho, porque era el único que movía. Esto unido al paro y unido a muchos exámenes que me hacen, se cree o se diagnostica un estado vegetativo o un coma profundo, una muerte cerebral. Entonces, claro, mi hermano, pues en la angustia de que ya no había forma de que nos comunicáramos, eh, bueno, se empieza a distanciar un poco, pero mi mami sigue allí, ¿sí? Pues claro, mi hermano era la forma de comunicarnos, no me alcanzo a imaginar la impotencia que él podía sentir. Pero mi mami seguía en cuidado, ¿sí? Que la mascarilla, porque yo me transfiguré, o sea, mi aspecto físico era bien complejo, bastante impactante, pero ella seguía cuidándome, entonces tratamientos para el cabello, para la cara, ¿sí? Pasan 6 meses donde yo no me puedo comunicar, pero yo estoy allí. Entonces, por eso es un coma superficial. Es realmente, en realidad, como se llama, es un síndrome de enclaustramiento o del encierro, ¿sí? Donde la persona está completamente alerta, consciente, orientada, pero pues su cuerpo no responde, no porque no sienta, sino porque no atiende la orden de movimiento, ¿sí? La ciencia médica en ese momento está pensando que hay una muerte, o sea, que está en estado vegetal la persona. Eso es lo que Correcto. la ciencia médica piensa, pero usted que está ahí viviendo, ¿sabe que hay otra experiencia distinta? Correcto, mira, yo siempre he sido creyente y mi mayor herramienta siempre fue, yo le decía a Dios, no me sueltes y me lo imaginaba, ¿sí? Tomándome de la mano. Le decía, no permitas que mi mamá escuche lo que les están diciendo, pues porque la solución era desconectar, porque no había un buen pronóstico, o sea, los daños que se habían causado en mis ojos también, porque yo no quedé con los ojos cerrados, mis ojos quedaron entreabiertos y la exposición al aire generó úlceras en las córneas, ¿sí? Entonces cada vez venía un diagnóstico más fuerte, ¿sí? Entonces, como no hay respuesta motora, al parecer no hay respuestas sensitivas a los exámenes que me hacían, eran todo lo contrario a lo que yo estaba experimentando en la vida real, o sea, realmente. Pero mi oración siempre era: Dios, pon en mi mamá el querer como el hacer por tu perfecta voluntad para que ella se pueda mantener firme, tenga fuerzas, tenga energía para visitarme siempre, dispone el recurso, se necesitaban muchísimas cosas en cuanto a mi cuidado personal, pañales, pañitos, todo el tema de aseo, todas estas cosas son costosas. La valentía para que sin importar que ella es una persona, era una persona muy nerviosa, bueno, de hecho todavía le dan nervios ver una aguja, ver sangre, pero ella en realidad vivía todo el tiempo conmigo, bueno, que no estaba, cuando no estaba trabajando, estaba todo el resto de la jornada conmigo en una unidad de cuidado intensivo, lo que se ve es fuerte, ¿sí? Pero ella valiente, siempre allí a mi lado, hablándome normal, como si no hubiera pasado nada, como si yo solamente estuviera descansando un rato. Y eso a mí me daba vida. Yo decía, bueno, no me importa que nadie más crea. Si cree mi mamá y ella es la que tiene en definitiva la última palabra frente a la ciencia, entonces yo me mantengo, ¿sí? Yo me mantengo creyendo y sabiendo que es Dios mismo el que tiene cuidado de mí y utiliza a mi mamá. Pasan 6 meses, a mí me llevan a un lugar de cuidado intermedio porque el mantenimiento en UCI es bastante costoso, ¿sí? Sí. Entonces me llevan a un hogar de cuidado intermedio y allí tengo auxiliares las 24/7
gloria a Dios, porque una de estas auxiliares es muy graciosa. Ella me hablaba también como mi mamá, pero ella me llamaba todo el tiempo, es decir, decía, necesitamos tener algo de comunicación contigo porque tú subes la frecuencia cardíaca cuando estás de medio lado. Y en efecto, o sea, yo intentaba girarme porque estar de medio lado, yo estaba en los huesos, estaba supremamente desnutrida porque mi cuerpo no asimilaba la nutrición que me daban. Entonces teníamos ahí un tema de prueba y error en cuanto a temas de nutrición, intentando encontrar algún suplemento que mi organismo aceptara, pero pues yo estaba en los huesos. Entonces estar de medio lado, las prominencias óseas duelen muchísimo. Yo nunca tuve una zona de presión, pero estar de medio lado era muy doloroso. Entonces mi forma de manifestarlo era subiendo la frecuencia cardíaca, ¿sí? Y ella lo notó, esta auxiliar lo notó, entonces ella decía, allá donde Jennifer esté, porque ella lo relacionaba como que yo estaba en otro plano astral, yo no sé, ella cómo lo Wow. imaginaba. Y ella decía, allá donde Jennifer esté, a ella no le debe gustar estar de medio lado. Y en efecto, me dolía mucho. Entonces empezamos a comunicarnos con la frecuencia cardíaca. Y yo subía la frecuencia cardíaca para decir que sí y la mantenía donde estaba para decir no. ¿Sí? Entonces ella, ¿quieres que te gire boca arriba? Yo subía la frecuencia cardíaca. Entonces ella me decía, tranquila, si te tranquilizas, te giro para arriba. Entonces yo me tranquilizaba, pero me giraba hacia el otro lado. Entonces yo volvía y subía la frecuencia cardíaca y ya, ok, ya, vamos a quedarnos boca arriba. Y ella me empezó a apoyar el parpadeo, o sea, te digo que yo tenía los ojitos abiertos y ella me empezó a apoyar con su mano el cierre, porque mi párpado era retraído, o sea, era duro, duro para poderlo cerrar. Y empezó a apoyarme y yo tenía natas blancas, sí, como telitas blancas Sí. en los ojos de la resequedad. Me aplicaban gotas, pero pues eso no suple el movimiento y el parpadeo. Entonces me empezó a apoyar el parpadeo con su mano y esto ayudó a que los ojos se despejaran un poco. Y ella notó que había un pequeño movimiento en el ojo derecho, pero tocaba abrir aún más el párpado y ver un movimiento para alguna parte. Yo no podía como girarlo hacia tal punto, no, se movía hacia algún lugar. Y empezamos a comunicarnos sí y no con el ojo para no esforzar tanto el tema del corazón. Ella no sabía lo del abecedario. Llega mi hermano durante estos días, estamos hablando que ya han pasado más de 6 meses de Wow. nada, comunicación cero. Y llega mi hermano y la auxiliar le dice, ella se llama Diana. No me sé el apellido, nunca más volví a saber de ella, pero se llama Diana. Y Diana le dice, nos estamos comunicando con los ojos. Si es sí, ella mueve el ojito, pero toca, haz de cuenta, hacerse de lado, ¿sí? Porque allá no teníamos algo, pues una luz fuerte, hacerse de lado y ver el movimiento de las pestañas. Es muy mínimo, pero préstale atención y verás que se ve. Y mi hermano, claro, él ya Ya sabía, ya me sabía. había entrenado Claro. tiempo atrás, entonces él empezó como, sabes, me hizo preguntas puntuales para conocer mi estado de Wow. conciencia, ¿sí? Entonces, es de día, y yo quieta, es de noche, movía el ojito. Soy tu mamá, yo quieta. Soy tu hermano, sí. O sea, así como preguntas muy básicas, Básicas para probar el estado de conciencia de la persona. conciencia. Claro. Exacto. Entonces empieza, ¿te acuerdas cómo nos comunicábamos con el abecedario? Yo asiento con el ojo y empezó a decir el Increíble. abecedario. Yo le dije, yo no estoy en coma, yo nunca he estado en coma, yo veo, yo siento, yo escucho, aquí estoy, ¿sí? Pero como era, o sea, me requería de mi esfuerzo, o sea, de un esfuerzo muy fuerte poder mover el ojito. Entonces yo dije, ¿qué tal no lo pueda mover mañana? Voy a decir todo lo que no me gusta, ¿sí? Entonces, no me cojan los pies, no me tomen los pies, porque yo siempre he tenido hipersensibilidad en los pies. No es que me dan cosquillas, no me gusta, o sea, yo no sé describir lo que me pasa y eso ha sido siempre. Y claro, me tomaban los pies con estropajo y para hacerme masajes y para mí era tortuoso. Entonces, lo primero, no me tomen de los pies, no me laven la cara
con agua así, porque yo no puedo cerrar los ojos, ¿sí? Entonces es aún más doloroso para mí que me limpien la cara o que me hagan así, a veces pasan las mangas y no se dan cuenta, yo tengo abiertos los ojos, ¿sí? O me giran y la cara queda contra la cama y como yo no entiendo cómo no se dan cuenta, pero no se daban cuenta. Porque Y pensaban que había muerte, o sea, cerebral, que la persona no claro, estaba sintiendo. exacto, pero yo decía, cómo no revisas la posición en la que quedo? ¿Sí? Claro, habían auxiliares de todo tipo, muy cuidadosas. Yo en realidad, o sea, prefería que me cerraran los ojos con micropor, con esparadrapo, Sí, y no que me pusieran parches, porque los parches no detenían el párpado. Entonces lo que pasaba era que mi ojo quedaba en contacto directo con el parche. Dios. ¿Sí? Y eso sí era muy doloroso. Entonces, bueno, digamos que dentro de cuidados traté de dar los tips de las cosas que más me generaban molestia o dolor. Y ellos hicieron como un escenario, ¿no? O sea, un día preparado para que mi hermano fuera y yo le contara todas las cosas que habían pasado. Pero ese día yo simplemente pedí que me rascara la cabeza porque no se habían dado cuenta. Yo tenía un tema de, yo no sé si esa es la palabra correcta y no me daba la tarea de buscarla, como cataplasma, lo escuché, era como caspa, muy Sí. avanzado, pero resulta Resequedad, que una una resequedad en el cuero resequedad cabelludo. muy fuerte que era debido a residuos de champú, porque bañar el cabello en cama no era tan fácil, pero claro, cuando se empiezan a dar cuenta y me empiezan a revisar, se cae el cabello con todo y esta resequedad, o sea, yo perdí prácticamente el cabello durante ese tiempo, más que todo en toda esta parte, ¿sí? Lo que no era como tan visible, pues, ¿sí? Entonces, claro, cuando se dan cuenta, a mí eso me desesperaba, tú no, bueno, yo digo, tú no te imaginas, pero uno en general no se imagina el nivel de alteración cardíaca que produce que algo te pique y tú no te puedas rascar, ¿sí? Cuando era algo normal, yo aprendí a distraer la atención. Entonces, si me pica o me duele, pues no puedo ni sobarme ni pedir que me acomoden. Tengo que distraer la atención de mi cerebro de esa parte, ¿sí? No porque deje de sentir, sino Enfocar su distraerlo, mente en distraerlo otra parte, en llevar otra a cosa. un pensamiento hacia algo tremendo. Correcto. Sí, eso, o sea, tuve que obligarme a que no me pica, no me rasca, no me importa, no me duele, estoy concentrada en si mañana me recupero, entonces, ¿qué voy a hacer? Sí, con tal de distraer la mente del foco de dolor, ¿sí? Entonces, yo no tenía mucho que contarle, no porque no tuviera experiencias, sino porque yo decía, ¿para qué? ¿Para qué le cuento lo que me ha pasado de pronto no tan chévere? ¿Para qué le cuento que estoy triste o que no, ya me puedo comunicar y esto es lo importante y vamos para adelante, ¿sí? Entonces, pasan una serie de cosas ahí mientras se logra confirmar y constatar que yo efectivamente estaba consciente, porque no era tan sencillo. Ya te digo que se tenía que ser la persona al lado, mirar el movimiento de las pestañas, pero mirarlo casi que sin parpadear, porque cuando él parpadeaba, pasaba el movimiento, ¿sí? Entonces, aprender a identificar cuál era el movimiento que estaba asentando una letra. Listo, pasa esto, se confirma que en efecto yo estoy consciente, pasa a ser un síndrome de enclaustramiento y empieza a pasar el Cuánto tiempo, tiempo pasó, Jennifer, desde hasta que se encuentra ese nuevo diagnóstico? ¿Cuánto tiempo pasó así? como 6, 7 meses, o sea, donde hay completo silencio, un diagnóstico de muerte Sí, cerebral en estado vegetativo, sí, 6, 7 meses, mucho ¿sí? tiempo. Sí, yo ahorita digo, ay Señor, gracias porque eres tú. O sea, siempre has sido Dios, ¿sí? Yo le pedía que las horas para mí fueran como segundos, ¿sí? Para que yo no me aburriera y no entrara en estado de shock, porque nadie Claro. sabía que yo estaba allí. Mi mamá iba normal, me hablaba normal, me contaba las cosas que pasaban en la casa, cómo estaba la gente. Yo recibía bastantes visitas de mi familia. Y todos le Digamos, hablaban. todos me contaban sus historias, la gente me contaba sus historias, las Jennifer, ¿en aseadoras. algún momento existió como esa angustia?
que es humana, la angustia de yo, o sea, de alguna manera hacerse sentir y hacerle saber que le está escuchando, o sea, esa impotencia, ¿qué pasa? Porque no es fácil, es un momento en el cual yo sé que estoy vivo, el otro no lo sabe, sé que desde el punto de vista humano, ¿no? Desde Sí. el punto de vista corporal, pues hay máquinas que indican que uno lo está, pero al recibir esa información, esa parte suya interna, queriéndose comunicar, ¿pasaba en algún momento un desespero o algo de este tipo? Claro, yo me imaginaba gritando, o sea, yo intentaba hacerlo. De hecho, Ok. así fue que aprendí a manejar la frecuencia cardíaca, intentando gritar y botaba las cosas, todo mentalmente, ¿sí? Pero yo cogía a la gente y tomaba a la gente así como de acá de los brazos y como, oye, estoy aquí, ¿sí? Recuerdo mucho a mi papá, pues en su dolor y en la preocupación, se me acercó a la cama viendo él ese proceso, ¿no? Pues cuando ya en el diagnóstico de muerte cerebral y se me acerca y me dice, muñeca, si tú me escuchas, por favor, mueve un brazo. Y yo, pero será para hacerle así, o sea, obvio, ¿cómo no? Sí, como si usted vio que fui perdiendo la movilidad, ¿cómo me va a decir que si lo escucho mueva un brazo? Es que no puedo, no me han entendido que no fue porque simplemente yo me desconecté, no, mi cara lo mostraba, mis ojos, o sea, esto fue paulatino, ¿sí? Fue un paso a paso, fue un deterioro progresivo, ¿sí? Yo, yo me confrontaba mucho con eso y yo decía, pero ¿cómo no creen que yo estoy aquí si vieron que yo fui perdiendo la movilidad? Claro, queda el diagnóstico, los exámenes, el encefalograma, la revisión de mis pupilas. Hay una escala que se llama, si mal no estoy, escala de coma de Glasgow, donde a uno lo califican, al paciente lo califican y de acuerdo al puntaje se determina en qué estado de coma está, ¿sí? Mira, yo no llegaba ni a uno, ¿sí? Mi examen clínico y con máquinas diagnósticas apuntaban a que había un coma profundo, a que había una muerte cerebral, ¿sí? Pero yo estaba allí, entonces, claro, cuando yo escuchaba esos diagnósticos, me enojaba y les decía, pero ¿cómo no? ¿Por qué no hacen otra cosa? ¿Por qué no miran? Sí, pero pues todo dentro de Claro, mí. Yo procuré vivir muy normal, es decir, aunque mi cuerpo no lo hiciera, yo lo seguía haciendo y yo siempre he movido mucho las manos, ¿no? Entonces, pero como no entienden, pero como no ven, si sigue, sí, claro, pero si a mí me desconectaba en un minuto, yo hacía paro respiratorio. O sea, la dependencia del ventilador era total. Yo estaba en un modo que se llama asistido controlado. Yo no tenía ni una sola respiración espontánea. Entonces yo decía, bueno, si yo hoy me pongo de la parte médica, entiendo también su posición. Si miramos exámenes clínicos, diagnósticos, apuntaban a un estado vegetativo. O sea, yo hoy lo entiendo. Yo veo las fotos y digo, wow, yo quizás también hubiera pensado eso. claro. Sí, Y el riesgo, sí, Jennifer, perdón que la interrumpa, sí, que yo me imagino que en ese momento usted puede estar pasando, el miedo a que si hay una muerte, si la persona está en estado vegetativo, pues la desconexión en ese momento uno se toma como un acto de compasión con la persona, pero la persona, sabrá Dios cuántas veces habrá pasado algo como esto, que claro. personas en una condición similar desconectada y ahora sí trasciende sabiendo que estaba ahí, que estaba viva perfectamente. Exacto, mira, yo tenía un pánico a la muerte, pero una cosa bárbara por diferentes experiencias. Te digo que estos 8 paros fueron reveladores para mí en muchísimas cosas, ¿sí? Yo tengo en principio, un paro donde no pasa absolutamente nada, o sea, yo quedo completamente inconsciente, ese es el primero, fue bastante tiempo, médicamente sin signos vitales, sin nada que hacer, que es en el momento en que me hacen la traqueostomía, ese es el primero, bueno, me intuban por boca, perdón, me apoyan o me soportan ventilatoriamente. Luego vienen otra serie de paros respiratorios donde yo no quedo inconsciente, sino que entro en un trance de caída o de abismo y es horrible, o sea, no sé cómo transmitirlo, es terrible, o sea, genera
pánico. Y luego, en otras experiencias, empiezo a orar, porque todos fueron de que se desconectaba el ventilador. Entonces, yo pasaba el tiempo de sentirme ahogada, sin oxígeno, quedar inconsciente y ya quedar, hacer paro, ¿sí? Entonces, dentro de ese proceso, cuando yo veía que se desconectaba, que yo ya me sentía mal, que me estaba ahogando, claro, la angustia, yo me ponía a orar, ¿sí? Fue, digamos, como mi herramienta, por así decirlo. No, es mi herramienta, la oración. Y oraba y le decía, Señor, yo no quiero entrar en ese trance, es súper feo, me daba miedo. Y al principio, con un poco de inmadurez espiritual, le tenía temor a la muerte, ¿sí? Entonces, aunque oraba por miedo, que no debe ser el motivo principal de nuestras oraciones, pero en ese momento oraba con miedo y angustia, empecé a experimentar diferentes cosas cuando quedaba en ese trance. Entonces, hubo uno que para mí es sublime y es mi motivación de vida, y fue que literalmente trascendí. O sea, yo estaba fuera de mi cuerpo, veo mi cuerpo, pero no me importa porque yo ya, o sea, yo no vi túnel, fue como dos posiciones, veo mi cuerpo y digo, ya, yo me quiero ir, ¿sí? O sea, realmente era lo que quería, y quedo yo en un ambiente, en un lugar sin lugar, o sea, era todo completamente blanco, y veo hacia abajo y encuentro a las personas que para mí son muy importantes y los veo formados, creando como una pirámide, ¿sí? O sea, primero uno, luego dos, tres, así, ¿sí? Y son una pirámide. Los miro y miro como hacia arriba y digo, no, ya no me importa la gente. Me siento tan plena, o sea, me sentí tan Ah, bien, un desapego, en este momento, un de todo. desapego como debe ser, ¿no? Porque Sí. eso es parte de lo que nosotros tenemos que vivir, pero usted lo experimenta de su alma. O sea, está su alma, ve su cuerpo, pero se siente tan bien que quiere continuar. Sí, mira, es gozo, plenitud de gozo, lo refiere la palabra. Sí, Nunca lo había relacionado con la palabra que tú dices, desapego, porque yo casi no comparto esta experiencia. Ha sido pocas veces la he compartido, pero sin querer sonar individualista ni indiferente, sí, pero a mí sí, no me importaba que nadie me estuviera esperando, o sea, o que todo el mundo me estuviera esperando más bien, ¿sí? O sí. sea, nada, nada. Mira, esa plenitud de gozo, yo la atesoro tanto en mi corazón. Yo recuerdo que yo sentí como si, o sea, yo estaba viendo y dije, ya, o sea, qué bendición, yo estoy súper contenta, me sentía muy, muy feliz, pero no alegre, en gozo, es diferente, o sea, no era una alegría que percibimos cuando, ay, tengo un logro, cuando pasa algo que quiero, no, es plenitud de gozo. Y Que mientras tampoco se yo, puede describir, no Jennifer. se puede escribir tampoco, ¿Cómo describe esa sensación? ¿Cómo? paz, plenitud, me sentí completa, me sentí libre, me sentí sin dolor, además, porque toda la parte física era dolorosísima, sí, o sea, estar allí era muy fuerte. Me sentí tranquila, me sentí completa, me sentí protegida, sentí que ese Wow. era mi lugar, ¿sí? Ese era mi lugar. Y me reaniman y yo sentí como, siempre cuando me reanimaban, sentía como si me tomaran de acá, como de ropa o de algo que tuviera y me alaban, como sacándome de un charco, de una laguna, Ok. ¿sí? Y porque yo reaccionaba, estaba completamente sudada, o sea, claro, y veía la maniobra de los médicos, de los auxiliares, y, y ya, como no había comunicación física o evidente, que les dijera que yo ya estaba, o sea, que ya estaba otra vez consciente, sino hasta que los signos se estabilizaban, pues yo decía, wow, experimenté esto y no le puedo contar a nadie, ¿sí? Jennifer, perdón, Sí. esto que usted acaba de mencionar, por favor, amplíenos, porque usted acaba de decirnos, veía a los médicos, los escuchaba, Ellos, estando en ese estado fuera de su cuerpo, viendo, sí, observando todo lo que estaba pasando. correcto, o sea, pero no me importaba, o sea, yo de verdad Claro, quisiera no sentía haberles dolor. podido decir, exacto, como déjenme así,
déjenme así que estoy bien, ¿sí? Pero claro, pues es su compromiso médico, son providas, ¿sí? O sea, están Claro. procurando el bienestar del paciente. Y yo me puse triste. Si yo te soy muy sincera, yo cuando vi esto, porque hubo un momento de desconexión total, o sea, donde yo ya no vi médicos ni nada, sino quedé en esto. Yo no sé esto cuánto habrá durado, pero para mí fue completamente suficiente para atesorarlo en mi corazón y en mi mente y saber que esto sí es la muerte con Dios, ¿sí? Ya después de muchas otras experiencias entendí que esto es la muerte con Dios, ¿sí? No es otro tipo de muerte, es la muerte con Dios y es donde se cumple, ¿sí? Sin embargo, no era mi tiempo, creo yo, digo yo, hoy Y estando así aquí, fue, claro. ¿sí? Estando 18 años después, ¿sí? Entonces, porque ya había pasado tiempito, o sea, esto pasa durante el tiempo en que yo estoy incomunicada, ¿sí? Cuando me reaniman, yo me pongo triste, me siento triste porque la realidad era muy dura, ¿sí? Volver al dolor, volver otra vez a Al eso. silencio, ¿sí? Entonces yo dije, ok, vamos a vivir entonces. Yo siempre hablo en plural, pero en realidad lo tengo es mi espíritu, sí, o sea, directamente conectada con el Espíritu Santo y le digo, ok, vamos a vivir, vas tú, o sea, me cuidas, cuidas mi cerebro. Mira, yo tenía tanta, o sea, para mí lo más importante, más que la recuperación física, para mí lo más importante era no perder mi conciencia, porque cuando somos conscientes podemos elegir. Y yo siempre he querido y he decidido elegir la verdad de Dios, ¿sí? Siempre he querido ser consciente de lo que pasa a mi alrededor, independientemente de cómo esté mi cuerpo, poder decidir cómo sentirme, porque es una decisión también. ¿Sí? O sea, nosotros tenemos que entender que el ser humano no solamente es cuerpo y que si está dolido, entonces todo se acaba. Y el ser humano no solamente es alma, entonces estoy triste y todo se acabó. El ser humano es un espíritu que tiene un cuerpo y vive dentro de un alma. Y esa parte espiritual es la que realmente es importante, la que debemos atender. Y si esta parte espiritual, que es en esencia lo que es el ser humano, está atendida y fortalecida como corresponde, tu alma se va a ver directamente impactada y gobernada por el espíritu. Ya no somos netamente seres almáticos que vivimos por emociones, ¿sí? Ni somos netamente seres carnales que vivimos por sentidos, por lo tangible, sino que podemos ver más allá, es ver a través de lo espiritual. Yo te puedo decir que era una niña, ¿sí? Tenía Sí. 18 años, que era muy ignorante frente al tema espiritual a profundidad, pero sí sabía que yo era algo más que ese cuerpo que en ese momento estaba inmóvil, que esa tristeza a la cual me llevaba la frustración de la inmovilidad y del silencio. Algo más había aquí, que era lo que me daba testimonio continuamente de que yo no estaba sola. Y me aferro a esto, tengo conversaciones todo el tiempo. Mira, yo no me callo ahorita y tampoco me callaba en esa época. Estamos felices de escucharla, Jennifer. No sabe cuánto. Jennifer, estamos Gracias. hablando de Sí, 8, perdón que le interrumpe para hacerle una pregunta curiosa, pero bueno, usted lleva el hilo que lo maneja perfectamente de toda su vivencia. Fueron 8 paros cardiorrespiratorios. Esto lo vivió en el segundo. sí. En el segundo vive esta experiencia que Esto nos acaba como de en el narrar, cuarto, o en como el en el cuarto. cuarto. Sí, ¿Volvió a más o menos. suceder? ¿Volvió a pasar Sí. algo como esto? Bueno, tan marcado y tan sublime, no. Más que yo, bueno, por ahí he escuchado que el cerebro dura 7 minutos después de la muerte, Ok. retomando recuerdos y bueno, más que todo, temas de desconexión con el cuerpo donde me veo, pero me regresa, ¿sí? Ok, Entonces pero digo, ok, siguió sucediendo, que tenía siguió como esas sucediendo. salidas pequeñas, se observaba, pero volvía otra vez. Volvía otra vez. Siempre tuve deseo de que me volviera a pasar,
y me volviera a suceder tal cual. Es que yo te estaba hablando de algo que impactó mi vida, Claro. o sea, la fecha y hasta cuando Dios me llame a su presencia, ¿sí? Porque esa es mi motivación de vida, es decir, yo sé que voy a llegar allí, pero si yo hoy estoy aquí es porque debo vivir y debo Ujú. vivir bien, ¿sí? Y debo vivir que cuente y debo vivir para aportar, ¿sí? Si yo te soy muy sincera, bueno, espérate para no saltarme, más bien, me Sí, regreso. Sí, sigamos. pasan estos, estos episodios, empieza la comunicación, cambia el diagnóstico, me traen a casa porque es hospitalización domiciliaria y pues lo mejor es que sea en el domicilio para que esté pues más fácil para mi mamá el tema de Sí, acompañamiento familiar, por tema económico. Bueno, continúo con mi acompañamiento de auxiliares de enfermería a las 24/7, con traqueostomía, gastro, acompañamiento de terapia, medicina, todo. Pero yo empiezo a desarrollar un temor cuando llega la noche, pero era tenaz, o sea, lo que yo ahorita, yo soy psicóloga y ahorita después de haber estudiado entiendo que yo entraba en ataques de pánico cuando llegaba la noche, solo que no los podía expresar como los claro. sentía, además que era desconocido para mí, ¿no? Yo solamente recuerdo que yo les decía, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, y las auxiliares, bueno, pero ¿y ¿de qué tiene miedo? O sea, pero era justo después de las 5 de la tarde, o sea, cuando oscurecía, cuando llegaba la noche, tenía temor a morir, ya como que era un sentimiento de persecución, tenía temor a morir y quedar en el trance que me sucedía al principio. ¿Sí? Que quedaba en una sensación de caída o de abismo y que no podía salir de allí y me entraba una angustia indescriptible, porque resulta que yo empecé a tener muchas pesadillas, ¿sí? Entonces en las pesadillas yo siempre estaba bien, caminando, corriendo, siempre estaba corriendo, pero siempre estaba huyendo de perros. Yo amo los perros de lejos, pero me dan pánico. Sí, y los Rottweiler para mí han sido Uh, siempre una referencia muy fuerte. Y me soñaba con perros Rottweiler, pero te digo que duplicaban mi estatura, ¿sí? O sea, en el sueño eran sí, muy grandes. Mucho habitante de calle, muchas ratas, muchos lagos sucios con basura o sea, yo nadaba, pero en el sueño me amarraban, o sea, la basura me ataba los pies y me alaba para ahogarme. ¿Sí? Eran sueños donde yo veía habitantes, yo estaba por laberintos sucios, calles muy sucias, y veía algún habitante de calle y yo le hacía así como para, me puede indicar por dónde está la salida, y se giraban y les salían gusanos por los ojos, o sea, era una wow, cosa impactante. Entonces yo empecé a tenerle miedo a dormir, ¿sí? Eh, yo no sé en qué momento se pasaron 5 años, ¿sí? En mi lucha con estos sueños, con decir, yo no transmitía mucha información, es decir, yo pedía, me corre, me duele, me tapa, me quita, tengo hambre, me succiona, era lo único que yo compartía, ¿sí? Llega una ola, digo yo, o sea, un grupo de auxiliares y una amiga que yo tengo muy, muy especial, que se dan a la tarea de averiguarme la vida con los ojos, ¿sí? Como yo qué hacía, ellas no conocían nada de mí. Entonces, como yo qué hacía antes de enfermarme, si me leían algo de pronto de la carrera. Entonces, esto me empezó a ayudar a desensimismarme, ¿sí? Porque te estaba hablando que fueron casi 5 años y yo completamente conmigo, ¿sí? Con la parte espiritual sí, pero lo que te digo, yo era muy ignorante, o sea, yo pensaba que todo lo que se llamaba espiritual aplicaba. Entonces a todo le echábamos mano. Yo no sabía de muchas cosas. Entonces lo hacía, pero siempre le pedía a Dios que lo que no fuera de Él, que no me claro, tocara, claro, ¿sí? Para mí no era importante la recuperación. Para mí era importante entender el por qué, o el para qué más bien, el para qué de esa situación, ¿sí?
porque se buscaban culpables. Ay, te hicieron brujería. Ay, eso fue que te tomaste, yo no sé qué. Sí, Eso fue que tu familia entró en pecado. Eso fue que tú hiciste. Eso fue. Y a mí, ¿de qué o sea, ¿para qué encuentro yo un responsable? ¿Me va a servir de algo tener un responsable? No me importa. La responsabilidad es mía. Yo creo que eso sí Dios me lo puso muy desde el principio. Tú puedes estar en la inmunda, o sea, mal físicamente, sí, pero si a ti alguien te está ayudando y te está apoyando, por más mal que tú te sientas, tú no puedes ser grosero con esa persona, ¿sí? Tú no puedes ser, ay, es que nadie entiende mi dolor. No, señor. O sea, ojo con eso, ¿sí? Entonces, yo decía, más allá de entender quién es el responsable, más allá de culpar a todos los que me rodean, y si yo estoy triste, entonces soy grosera con todo el mundo, más allá de todo eso, yo tengo que entender para qué estoy aquí, ¿sí? Y por qué mi cuerpo responde como responde. ¿Qué pasaba con mi cuerpo? La gente puede decir, pero es que no te sirvió 8 años, ¿sí? Pero para mí era sublime que mi cuerpo no presentara ni una sola zona de presión, ni una escara, estando 8 años acostada boca arriba. Y tocaba boca arriba por una lesión que tuve en la traqueostomía. No me podían girar. Si me giraban, el tubo que estaba adaptado a la tráquea me pulsaba internamente y me dolía terrible y sangraba mucho. Entonces tocaba sí o sí boca arriba. Yo hacía unos paseos mentales y unas charlas con Dios. Entonces yo tengo unos dibujos animados de referencia de chiquita, donde la muñequita era transformada por un escudo que tenía acá en el pecho. Entonces yo me imaginaba que de ese escudo salía una luz que me protegía y que me mantenía levitando, según yo, porque me dolía mucho la espalda, me dolía la cola, me dolían los talones, todo me dolía estando en esa misma posición, pero yo me imaginaba siendo esa muñequita para que esa fuerza que salía del interior me mantuviera levitando. Yo sabía claramente, yo le decía a Dios, sóbame la espalda, o sea, de verdad me wow. duele, me pica, estoy incómoda, estoy cansada. Entonces, eh, pero lo refería mucho con él, ¿no? Entonces me imaginaba esa protección y empezaba como a, todo el tiempo yo hacía las cosas mentalmente. Entonces, ay, me van a bañar. Entonces yo me imaginaba yendo al baño, alistando la ropa que me quería poner, qué quería hacer ese día. Sí, mantenía mi cerebro muy conectado con una realidad mía, desde el Creaba la interior. realidad en su mente, la vivía aquí, se levantaba Exacto. todos los días, caminaba. Exacto, y organizaba todo. Cuando me Maravilloso. daba enojo, pues botaba todo también. Yo le decía a alguien el domingo, le compartía a un familiar y me preguntaba lo mismo, ¿cómo eran tus momentos de angustia? Yo le Claro, decía, yo botaba todo. Yo empezaba a gritar o sea, dentro de mí claro. y rompía las cosas, botaba así, tal cual como desesperada, cogía las cosas contra la pared y después decía, bueno, ahora me toca recoger el desorden. Y me ponía a recoger el desorden. Sí, Impresionante. y limpiaba No sabe todo. todo lo que le estoy escuchando, Jennifer, su capacidad mental, todo lo que se vino desarrollando a lo largo de ese tiempo, impresionante. Sí, yo le doy gracias a Dios por poner Claro. esas herramientas, ¿no? O sea, yo no sé cómo se me Eso ocurrió. usted tenía 19 añitos, o sea, no era que usted hubiera estado entrenada, sino que no tenía más opción, o sea, y su Exacto. alma decide empezar a vivir y usted misma empieza a decir, yo de esto no me dejo ahogar y empieza a vivir como un mecanismo de supervivencia todo. Cuando empieza a hacer estos ejercicios, Jennifer, de levantarse como si estuviera levitando algo, su cuerpo reaccionaba en el sentido del sentido de que el deterioro no se aumentaba o que aquellas cosas que cuando se hacía el ejercicio de caminar, porque ahí hay una relación que se ha venido probando a lo largo del tiempo, ¿en su caso funcionó de la misma manera? Mira, yo creo que en la parte sensitiva, sí, porque pasaba de haber tanta molestia física a tener Sí, descanso. Entonces claro. yo siempre le decía a Dios, ¿yo de qué me quejo si mi cuerpo está quieto? Sí, yo sé, pero no tengo escaras, o sea, si tengo frío, me tapan. Si tengo calor,
con un abanico me echaban viento. Yo no sé por qué no se nos ocurrió en esa época comprar un ventilador, pero yo siempre tenía como mucho calor. Me echaban viento pues con algo que hubiera por ahí. Si tengo hambre, pido que me pasen nutrición y yo me imagino comiendo y me lleno. ¿De qué me quejo? O Increíble. sea, por qué me voy a quejar? Por no, yo es una palabra que no está en el diccionario, pero me quejo por no poder estar en la calle descualquierada, brinconeando, haciendo qué. O sea, ahorita, este es mi hoy, ¿sí? Hoy puedo estar bien porque tengo gente que me cuida. Hoy voy a estar bien porque mi mamá está viva, puede trabajar, hay recurso económico en la casa. Yo estoy cómoda, me están cuidando. Hoy estoy bien, ¿sí? Entonces, claro, a veces miraba atrás y me culpé. Yo me culpé un tiempo porque había una chica alguna vez hizo un comentario y dijo, a usted lo que le falta es que la asusten para que reaccione, ¿sí? Porque se acostumbró a que le hagamos todo y yo siempre fui como, mi mamá siempre me conservó la esencia en cuanto a que me gustaba que si tenía algo rosado, todo era rosado, que si tenía algo azul, todo era azul. Entonces la gente lo relacionaba como que era muy consentida, ¿sí? Entonces usted lo que está es consentida y a usted le hace falta es como un impacto. Y yo decía, ¿será? Yo decía, pero no, yo por más consentida que sea, a mí no me gusta que me hagan todo. O sea, de hecho Ujú. era ofensivo. En mis momentos más críticos, yo tomaba lo que me estaba sucediendo como una ofensa. Yo sentía que era algo miserable el exponerte, exponer tu cuerpo, tu Todo. todo a personas que no lo valoraran. Es muy diferente cuando tienes el cuidado de enfermería en casa. Bueno, entonces yo decía, no, uno no se acostumbra, yo nunca me acostumbré a la situación ni a la condición. Nunca renegué al respecto, pero tampoco Eso nunca me me acostumbré. sorprende, eso me sorprende mucho, Jennifer, que nunca renegó. Pues estamos hablando de una persona muy joven que a los 19 años sucede esto, que 5 años después está en casa, o sea, a sus 24 años, que está diciendo seguramente en condiciones normales. O sea, su experiencia usted tiene que vivirla y usted sabe que tiene que vivirla, y vivió la experiencia de una forma bellísima. Pero en la condición natural, normal, una persona de 24 años dice, pero ¿yo qué hice? O sea, empiezo a pelear con el universo y seguramente el deterioro hubiese sido, quién sabe de qué manera, pero lo suyo fue agradecimiento. Y entonces, si no puedo hablar con mi hermano, pues hablemos con Dios. Entonces, y usted le dice a Dios, necesito que me ayude. Entonces la enfermera le entiende, su hermano le entiende, empiezan a pasar, empieza a haber magia alrededor. No lo había escrito así, pero es literal. Empieza a ver magia en las cosas. Mira, yo siempre supe que Dios me escuchaba por diversas cosas, por muchas cosas, ¿sí? Pero sobre todo porque yo percibía amor de mi alrededor. No todo el mundo fue amoroso, ¿no? Pero yo en qué percibí amor, cuando yo me sabía que me sentía cómoda, yo ahí percibía el amor de Dios. Cuando me pasaban la nutrición y yo tenía la capacidad de imaginarme que estaba comiendo y me saciaba, ahí yo sentía amor. Sí, por eso para mí lo más importante era tener conciencia, más allá de mi condición física, era tener conciencia, porque yo me atrevo a pensar que hay mucha gente que se puede mover y no sabe que es consciente y que puede ¿Cierto? elegir cómo sentirse, ¿Cierto? ¿sí? Entonces, para mí eso ¿Cierto? siempre ha sido lo más importante, poder ser consciente de si la estoy embarrando, si estoy haciendo algo mal, si estoy haciendo algo bien, no por mí, no para alimentar mi ego o mi persona, sino porque somos seres sociables y mi libertad, sí, yo soy completamente libre, si te soy muy sincera, yo soy completamente libre, Claro. pero mi libertad llega hasta donde daña al otro y ahí yo debo decir, upa, ¿sí? O sea, te voy a dañar. No, somos seres sociables. Ahora, no es que nadie nos pase que todo el mundo nos pase por encima. No, 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 de ninguna No. manera. Porque hay que aprender a exponer también el malestar y con lo que no estamos de acuerdo, pero no pasando por encima del otro tampoco. ¿Sí? Entonces, para mí, el saber, claro, yo tuve roces, diferencias con auxiliares, pero fueron más los momentos de conexión y las personas que aún conservo en mi vida, que ahora son mis mejores amigas. ¿Sí? Que las personas con las que no Sí, tuve tanta empatía, o sea, eso también pasa, sí, no eso nos es magia. entendimos, ¿sí? Y se fueron con el pensamiento de que yo era manipuladora porque me gustaba mucho el orden, porque me gustaba tener todo en colores.
A mí me parecía tan importante que las cosas estuvieran organizadas no por mí, no por cierta persona, sino por todos. Es decir, mi comunicación ya era complicada. Y si llegaba una nueva auxiliar y me preguntaba, ¿dónde está el medicamento? Y yo no poder decirle, mira, allá, ¿sí? Con los ojos decirle, en el tercer cajón de abajo para arriba, la segunda caja de atrás para adelante, el quinto sobre, ahí está, ¿sí? Entonces, claro, las otras personas, ay, pero qué cansona con el orden y mi mamá con el aseo, pero esto era por bien común, ¿sí? Claro. Ok, la gente de pronto en un momento no lo entendía, pero era mi No, vida, no lo puedan ¿sí? entender. Usted No, necesitaba de eso en ese momento de su vida para poder facilitar todo el proceso. Los demás no lo entendían, pero para usted era algo completamente lógico. ¿Dónde está? Ahí y ya. sí, exacto. Y la persona que llegaba nueva no se iba a ver afectada Claro, por lo que estaba sucediendo. Mira, yo esto lo aplico hasta en la economía. Por ejemplo, si yo tengo una deuda y yo me muero, muy triste que yo me muera. Pues triste, ¿sí? Pero ¿y qué culpa tiene la persona a la que yo le debo? ¿Sí? Es necesario que alguien también sepa todas mis cuentas. O sea, hasta eso yo lo llevaba. Qué, qué duro que la persona no se pueda comunicar, que la paciente no pueda expresar. Pero si la auxiliar que entregó no alcanzó a darle toda la información a la persona nueva, la persona que está nueva necesita herramientas. Entonces yo lo llevaba así. Nuestra vida tiene que estar organizada a tal punto que no afecte al otro. Ahora, no es para desarrollar un TOC ni temas ya extremos, sí, pero esto nos facilitaba la vida a todos, ¿sí? claro. En muchas personas generó incomodidad, sí. Hay muchas personas que dicen, pero ¿a qué se aferraban? Bueno, solo Dios sabe cuál es el propósito. Hay gente que culpa a Dios, no, de ninguna manera. Mira, pasan cosas porque estamos vivos, punto, ¿sí? No porque Dios sea bueno, sea malo, no. Y Dios actúa sobre los que queremos estar con Él, ¿sí? Dios no responde a necesidad, Dios responde a pasión y a interés de estar con Él. Dios no tiene favoritos, Dios Así contesta es. en la intimidad. Entonces es necesario tener también intimidad con Él. Y bueno, pasa este tiempo, estos 5 años, ¿no? Y yo tan ensimismada que empiezo ¿será que yo sí tenía culpa? Ahí sí me culpo. Digo, ¿será que yo no hice mucho ejercicio cuando me enfermé? ¿Será que yo le decía a Dios, ¿será que yo te contamino la existencia y tú quieres hacerme a un ladito para que yo no contamine al resto del mundo? O sea, me empecé a imaginar esas cosas. Pero yo me imaginaba en la puerta del cielo, según yo, ¿no? Era la puerta del cielo y yo me imaginaba acurrucada, así tomando como mis rodillas, ¿sí? Que la gente no valora ese movimiento, pero no te imaginas cuánto lo anhelé durante, ni siquiera solamente los 8 años, porque yo te estaba hablando que fueron 8 años en enclaustramiento y otros 8 años en En silla de ruedas, recuperación. solamente moviendo la cabeza, ¿sí? Plana, sin mover nada más, ¿sí? Entonces fueron en total 16 años donde yo no podía hacer los movimientos que yo quería, pero yo siempre me imaginaba acurrucada, como abrazándome las rodillas, ¿sí? Sentada en el piso, abrazándome las rodillas y llorando y diciéndole, Señor, no me puedo quedar callada, porque era que no podía, no lograba quedarme en silencio. Entonces le decía, pero aquí estoy, ¿sí? ¿Qué hago? No porque ay, es que qué triste, no, ¿qué hacemos? ¿Qué falta? La medicina me entregó todo. O sea, mi historia clínica llegó a Cuba, llegó a otros países buscando respuesta, tratamientos. Vinieron neurólogos, conté con la fortuna de que venían neurólogos porque lo conocía, el vecino de yo no sé quién, supremamente especializados, mejor dicho, o sea, eminencias en la ciencia. Y ellos decían, no hay nada que hacer. O sea, clínicamente y con los exámenes diagnósticos, no hay nada. Ella no debe ni ver, ella no debe ni entender, ¿sí? Y los que estaban conmigo y compartían decían, pero sí, porque ella dice cosas coherentes. Tengo frío, organiza esto, ¿sí? Entonces ahí viene un lapso donde yo dije, bueno, me mantuve bien, le tuve miedo a la muerte en algún momento y me mantuve fuerte, pues ahora voy a hacer todo lo contrario. Voy a empezar a hablarme mal y me voy a decir todos los días que me quiero morir. Eso era realmente lo que más mal me decía.
Y se lo compartía a veces a mi mamá. Entonces, me quiero morir, me quiero morir. Y todo el día me dedicaba a decirme, me quiero morir. Y me imaginaba cómo me alistaban, ¿no? Cómo me sacaban los dispositivos, cómo llegaba la gente y me sacaban de la casa. Y después me aburría. Yo decía, pero ¿por qué me quiero morir si estoy bien? Sí, o sea, estaba ahí en una Sí, dualidad, claro. una ambivalencia bien, bien compleja. Yo no sé si yo llegué a experimentar una bipolaridad, pero pues sí tuve unos picos muy fuertes Claro. de Y fuerza y otros de nada de fuerza. Em, Empieza a pasar el tiempo, pero llegan auxiliares que se dan a la tarea de conocer más de mí, ¿sí? Entonces, claro, yo siento que me puedo como abrir más con ellas. Bueno, hay un evento no tan chévere con un tema de robo en la casa por parte de una de las auxiliares y yo decía, estoy exponiendo a mi familia. O sea, ya no es si yo me quiero morir o si no me quiero morir. El tema es que mi familia me la estoy arrastrando con esto. Ya llevamos más de 5, 6, 7 años y yo estoy exponiendo la integridad de mi familia, porque a la que tienen que cuidar es a mí, ¿sí? O sea, ni siquiera es que fue decisión de que, ay, ven, tomamos esto, queremos que una persona más esté en la casa, no, me tenían que cuidar a mí y se empezaron a perder cosas. Entonces me duele, ¿sí? Me duele exponer a mi familia que sí, tanto me había cuidado. Entonces le digo a Dios, bueno, ¿y si probamos la eutanasia? ¿Cierto? De pronto, ahí estaba triste con Dios. Yo sentía que él estaba enojado conmigo porque yo no sé si voy a ser clara en esto, pero uno sabe cuando Dios, o sea, uno recibe respuestas de Dios, ¿sí? Hay temporadas que uno recibe respuestas, pero hay tiempo donde parece que Dios se queda en silencio. Y para mí ese tiempo era como si Dios estuviera en silencio. Entonces yo le decía, bueno, creo que me dejaste la decisión a mí. Entonces, pues yo voy a finalizar con esto, porque estoy exponiendo a mi familia y no fui capaz. De pronto, yo siempre pensé que si eso le hubiera pasado a otra persona, de pronto hubiera sido más valiente y hubiera salido más rápido. Entonces yo decía, no pude, lo reconozco, no, me quedo grande, está bien, ¿sí? Pero entonces voy a hacer algo. ¿Y quiero hacer algo? Escuché que en Colombia se había legalizado la eutanasia, claro, cumpliendo 5 ítems, con un mal pronóstico, o sea, sí, un pronóstico sin oportunidad u opción de sí, recuperación, bastante tiempo, un tiempo bastante prolongado en la misma condición, completamente dependiente a otra persona y desde mi parpadeo era dependiente a otra persona y que estuviera consciente, ya se había podido confirmar pues en efecto que yo estaba consciente y que era coherente y pues era mayor de edad, entonces aplicaba para todos los puntos, ¿sí? No sí. sé si se me escapa alguno, pero aplicaba para todos. Y le pido a una de mis auxiliares que me ayude a escribir una carta solicitando el tema de la eutanasia, le digo a mi mamá me dice que no, pero hablan con mi doctor, yo estaba llorando así, pues ahí sí, o sea, eso sí se me notaba mucho cuando lloraba. Eh, Mi doctor dice, no, 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 yo soy pro vida, no, no puedo, o sea, no está en mí, hagamos algo para que te distraigas. Mi hermano me dice, como ellos me dicen, no, me nota enojada y me dice, estás actuando mal, porque estás actuando desde la emoción, estás enojada, no es una buena emoción para tomar una decisión. Y me da vergüenza con mi familia que buscan distraerme, entonces hacen una rifa, me compran un computador para mostrarme los avances de la tecnología. Yo no entendía que era Facebook ni nada de eso. Claro. Entonces me empiezan a mostrar todo eso y yo silencio mi deseo de la eutanasia porque pues me da vergüenza que todos están tratando de ayudarme y yo insistiendo con eso. Bueno, el doctor se va, lo cambian de lugar y vuelve a nacer en mí el deseo de la eutanasia porque ya no me da vergüenza con el doctor. Con mi mamá me da vergüenza, pero me la aguantaba. Pero yo dije, no, ya, es el momento. Sí, sí, sí. ¿Sí? Entonces pido, la auxiliar que me ayuda en primera instancia se convierte en mi amiga, entonces aunque ya no me cuida, viene a visitarme y me ayuda a escribir cartas y todo. Y
empezamos a mirar cómo se puede demandar a la familia por negar el derecho a morir dignamente. Porque mi mami les decía a los médicos, díganle que sí, pero no, dejemos eso así, esperemos, esperemos. Entonces yo, bueno, ¿cómo se demanda a la familia por negarme este derecho? Y llega una nueva doctora y ella tan pronto me ve, dice, ¿por qué la tienen así? ¿Por qué no se le practica mejor la eutanasia? Y yo dije, ay, qué bendición, o sea, yo me sentí respaldada, para mí fue un alivio. Entonces ya se habla con mi mamá, le digo yo, ay mamá, bueno, está bien, sí, con su dolor y todo, pero vamos a hacerlo. Y me hacen un procedimiento en la traqueostomía que yo no había autorizado 5 años atrás, o sea, yo duré 5 años con un mismo dispositivo y esto genera carnosidad, ¿sí? O sea, como que el cuerpo Claro, el cuerpo lo cree el atrapa, tejido, sí, exacto. Y toda la parte médica tenía temor de ello, pero yo decía, no, no me lo voy a dejar quitar porque, o sea, yo siempre estaba estable. Entonces yo decía, si me tengo que morir de algo, entonces no me dejo quitar el tubito, porque era un tubo orotraqueal, no era una cánula convencional. Y ellos tenían temor de que al retirarla, pues un sangrado, una hemorragia, bueno. El caso es que con esta nueva doctora se aprueba la eutanasia, ¿sí? Se habla más del tema, así ya como que es algo sí. que se va a practicar. Yo pido que me ayuden a hacer una carta donde yo exponía mi dolor, ¿sí? Hablando netamente desde la parte almática. Y me dicen que, bueno, me autorizan la eutanasia, tengo esta carta, regalamos todas mis cosas, ¿sí? O sea, yo ahorita a la fecha, ahorita no, en ese momento a la fecha, me quedé sin, o sea, la ropa que tenía para esos días, regalamos todas mis cosas. Porque decíamos, si me van a desconectar, pues mi mamá queda con el recuerdo de que Va saqué a ser esto, más ¿sí? difícil después de, Bastante sí, complejo. Entonces regalamos todas mis cosas, mi mamá se pone mal. Mira, ella siempre fue claro, tan valiente, tan fuerte, que en su trabajo no sabían lo que estábamos viviendo, ¿sí? Pero un día está triste, compungida, su jefe la ve, le dice, ¿qué pasa? Mi mamá le cuenta, y la jefe le dice, bueno, no, tiene permiso cuando lo necesite, como quiera, pero si me permite que una de mis tías que va a una iglesia la visite, pues antes de que lo hagan. Y bueno, yo había vetado las visitas porque daba mucha impresión, ¿sí? Entonces la gente como que se impactaba cuando me veía. Y también porque yo decía, quiero silencio, silencio, quiero no escuchar a nadie, quiero saber qué me pasa. Entonces yo tenía todas las visitas vetadas. eh, y cuando mi mamá me cuenta, yo dije, pues una más, una menos, antes de morirnos, pues aceptémosla, ¿cierto? Yo pasé por todas las religiones, doctrinas, sectas, brujos, brujas, santos, santeros, todo lo que tú te puedas imaginar. Todo lo que nos ofrecían, lo hacíamos, claro. Un ¿sí? momento de esos, eso es lo que se hace, ¿no? La apertura Sí, ¿qué del hacemos? ¿Sí? sí, Ahorita la gente dice, no, pero ¿cómo hiciste? Mira, no, yo bendigo tu sabiduría, ¿sí? Pero en ese momento, en mi ignorancia, lo hicimos, ¿sí? Entonces, listo, pasó todo eso y ya habíamos vetado todas las cosas y yo dije, bueno, una más, que fue esta visita. Y yo tuve paz, una paz que no tenía hace mucho tiempo. Cuando ellas vinieron, ¿qué me dijeron? Yo no me acuerdo qué me dijeron, pero yo tuve paz y di un voto de confianza a lo que íbamos a empezar a hacer, porque la carta que yo había pedido que me ayudaran a escribir, se la llevaron al pastor de esta congregación y él citó a mi mamá y su respuesta fue netamente, ustedes no conocen de Dios. Él no dijo nada más, solamente dijo, no conocen a Dios. Y a mí me dio mal genio. Yo dije, nada, que no lo conozco, usted no sabe, yo soy íntima. O sea, sí, yo por dentro estaba claro. supremamente enojada, pero lo tomé como una oportunidad. Dije, bueno, si no lo conozco, preséntemelo. ¿Y qué empezaron a hacer? Asignaron grupos de personas, venían diferentes personas cada 8 días a enseñarme la palabra, ¿sí? Y yo empecé a obligarme a escucharla porque imagínate que yo no dormía en las noches, pero no era sino que ellos llegaran y yo me quedaba dormida y no se daban cuenta, ¿sí? No se daba cuenta la gente Vengan, porque por yo, favor, todos los días, decía Jennifer. sí, sí, ellos no se daban cuenta porque mis ojos siempre estaban abiertos.
¿sí? claro. Entonces yo sentía que me hacían así en la cabeza como, chao, Jennifer. Y yo, ay, no puede ser, ya se acabó. Y yo no presté atención. Entonces dije, no, o sea, yo quiero un cambio, yo tengo que disponerme. Si yo quiero aprender algo, si yo sé que estas personas están trayendo algo que a mí me puede ayudar, necesito estar pendiente. O sea, a ver, Jennifer, sí, o sea, yo ahí enojada conmigo, Sí, disponte un poquito de atención, a ver. Entonces empecé a disponerme y a orar antes de que estas personas llegaran y a empezar a recibir, ¿sí? A tener. Yo no podía tomar nota, no podía como, ay, espere que usted dijo que en esta, no, me tocaba aquí, aquí y aquí. Y cuando se iban, yo le pedía a las auxiliares que me ayudaran a escribir lo que tenía o si me surgían preguntas, para que cuando regresaran a los 8 días, decirles lo que yo estaba pensando y así. Y empiezo a ver a Dios de una manera muy diferente a como se ve normalmente. A mí ya no me importaba. Yo me recuerdo que yo decía, ¿y si yo me recupero mañana? ¿A qué? ¿A qué me voy a parar después de 8 años? O sea, ¿qué sentido tiene si el ser humano es feo? Sí, o sea, yo lo pensaba sí, si es conveniente, ventajoso, egocéntrico, envidioso. Sí, yo veía todas las cosas feas del ser humano. Y yo decía, yo no, pues acá yo no hago nada, ¿sí? No aporto, pero tampoco resto. Y después decía, no, yo sí resto cuidado, resto sí, atención. Bueno, entonces yo decía, bueno, ya con lo que yo empecé a recibir, empecé a ver a Dios no solamente como un ser supremo, sino que lo empecé a ver a través de Cristo y lo veo como una persona, como Jesús, ¿sí? Y yo digo, wow, qué hombre tan interesante. La verdad, si yo te soy muy sincera, cuando a mí me sí, empezaban a leer la palabra, ay, eso era un somnífero espectacular. No era sino que abrieran la Biblia y yo quedaba dormida, ¿sí? Las auxiliares. Pero entonces empiezo a pedir que me pongan fracciones pequeñitas, ¿sí? Porque me explicaron, entendí, lo recibí, no sé cómo decirlo, pero yo pude entender que Jesús es una persona y que así como nosotros tenemos que charlar para conocernos, es necesario que yo pase tiempo con Él para conocerlo. Y me pareció tan espectacular donde entendí que la Biblia en el Antiguo Testamento proclama la venida de Jesús y lo anuncia y el Nuevo Testamento lo confirma y me siguen hablando ambos de una persona, ¿sí? Que es la persona de Jesús siendo Cristo. Y digo, bueno, si yo me voy a morir y voy a ir a estar con Él, pues tengo que conocer a quién, con quién voy a compartir la eternidad, ¿sí? Entonces ahí empezó yo comprendí que la vida es el escenario donde se conoce al ser con quien vamos a compartir la eternidad. Tú decides con quién la vas a compartir. Y si decides llegar como un extraño o decides llegar como un familiar, como vivo, experimental para ti, ¿sí? O sea, con tu propia experiencia. No es que a mí me dijeron, es que yo leí. Sí, claro, todo ese conocimiento sí, es importante, pero lo que realmente tiene peso es la experiencia. Cuando tú me claro. hablas de experiencia, yo digo, uff, tremendo. Pero cuando me hablas que es que yo leí y entonces investigué y hay un escrito, bueno, a través de ese escrito tú que experimentas, ¿sí? De tu vivencia. Entonces, yo pensé que me iba a morir. Realmente lo tenía así, no como fatalista, no, no, no. Yo pensé que era, o sea, que todo había pasado para llegar a ese momento donde yo lo conociera y me enamorara de él, ¿sí? Entonces yo estaba súper feliz porque yo dije, ahora sí me puedo ir tranquila. No, o sea, mira, supremo, sublime, o sea, yo no volví a experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento, ese gozo y esa plenitud, porque yo estaba ya, dije ya sé para dónde me voy a ir. Y autorizo el cambio de mi tubo el oro traqueal que estaba adaptado a la traqueostomía, Sí, porque yo siempre hacía paro en ese tipo de intervenciones, paro respiratorio. Y yo dije, bueno, vamos, me lo cambian, pero firmamos orden de no reanimación, porque ese ya es mi momento, ¿sí? Entonces, hablo con mi mami, mi mamá
firma la orden de no reanimación y yo me voy convencida de que me iba a morir en esa intervención. Pero resulta que no, que entré normal en anestesia, el tubo que llevaba 5 años, que los doctores temían que estuviera adherido, sale sin la más mínima complicación y yo no hago paro. Entonces me despierto, mi doctor, mi neumólogo, que siempre estuvo allí durante todo ese tiempo, se apersona de la situación, él mismo hace el cambio, sabe que soy una paciente no reanimable, sabe que soy una paciente complicada, o sea, la complicación física. Él quería tener la certeza de que si a mí algo me pasaba, él estaba vigilante de todo lo que estaba sucediendo. Y me desperté, me dicen que no se logró lo que se esperaba porque la tráquea aún está obstruida. Yo no tenía luz, tenía obstrucción del 98%, tenía todo lleno de granulomas, o sea, de tumores internos desde la nariz hasta la carina, aquí abajito, y los tumores se sobresalían por acá, o sea, a mí se me salía un ramillete de tumores acá. Y dicen, no, todo está obstruido. Entonces, no te podemos hacer lo que esperábamos, vamos a ponerte otra cánula. Entonces yo dije, bueno, en la segunda intervención nos vamos. Pero no, esa también salió bien. Y yo me puse triste, ¿sí? Porque además ahí sí se me exacerbó un dolor físico muy tenaz porque sacar el dispositivo Wow, sí. implicó mover todos los tumores que llevaban 5 años en la misma posición y volver a meter otro. Uy, Ah, no, o sea, yo decía, Dios mío, te escuché mal, a mí en qué momento se me ocurrió autorizar ese cambio y me puse triste, pero yo seguía estudiando, estudiando de la palabra, pensaba que había sido culpa mía, o sea, como que pues había tomado una mala decisión, pensaba yo. Y pasa, esto fue el 14 de febrero del 2013, ¿sí? La eutanasia estaba autorizada para octubre del 2012, pero empiezo yo a conocer ese tema, queda ahí en stand-by. No se dice que no, no se dice que sí, solo queda allí, porque la parte o el acompañamiento psicológico es muy respetuoso y la parte médica, o sea, si el paciente no sigue insistiendo y la familia, pues no se les va a decir para cuándo, se deja ahí. ¿No? Entonces, empiezo yo a conocer de la palabra, me hacen este cambio. Yo estaba feliz porque decía, me va a morir fuera de la casa, porque yo decía, qué pecado mi hermano que tenga como ese recuerdo de que yo morí en la casa. No, sí. tampoco, ¿sí? Fuera. Y empiezo a, bueno, me empiezo a confrontar por el tema de dolor físico, por mi traqueostomía, por mi tórax. Pero sigo estudiando, sigo estudiando. En junio veo un programa, yo ya había cambiado toda mi forma de vivir, veía cosas edificantes, escuchaba buena música, o sea, todo había sido Sí. transformado y continuaba el conocimiento y bueno, el estudio más bien. Y recibo una palabra de ciencia por medio de una persona por televisión, donde hay una persona que está compartiendo una sanidad del mismo diagnóstico, porque yo seguía con un diagnóstico de Guillain-Barré atípico y un síndrome de enclaustramiento debido al Guillain-Barré. Mi diagnóstico no había cambiado. Y una persona da testimonio de que había sido sana de pie caído por ese diagnóstico y mientras él lo dice, este pastor se gira al televisor, a la pantalla y dice que hay una persona que lo está viendo, ese mismo diagnóstico, un proceso bastante prolongado, pero que me iba a empezar a recuperar, iba a estar con él dando testimonio. Bueno, empieza la recuperación, ¿sí? Para mí fue una reconfirmación de que Dios venía hablando ya vida, ¿sí? Pero yo estaba triste. Yo decía, Dios mío, ¿será que yo sí puedo vivir? O sea, ya después de haber estado tan Claro. apartada y tan cuidada dentro de todo lo que cabe, lo que yo sentía aquí con Dios, ¿sí? Yo tenía celo por eso. Entonces, bueno, en efecto me empiezo a recuperar, me recupero supremamente rápido lo que es lo facial, la cara, ¿sí? Empiezo a fruncir el ceño, parpadeo, puedo cerrar la boca, empiezo a deglutir, empiezo a respirar, tengo control cefálico, me quitan auxiliares, queda mi mami y empiezo a asistir a un centro de rehabilitación física.
y pasan otros que 7, 8 años en silla de ruedas, yendo, viniendo, unos días Wow. bien, otros días no tan bien. Ahí hay varios matices. Yo creo que me estaba alargando mucho, pero digamos No, que lo que estamos escuchando. Pues yo quiero aprovechar estos últimos Ujú, minutos, Jennifer, de ujú, este primer encuentro. sí. Ya le estoy haciendo la advertencia amorosa Sí. de este primer encuentro, porque hay muchas cosas acá que hay que ir explorando, porque la experiencia no es una experiencia normal en el buen sentido de la palabra, sino que es una experiencia que tiene mucha profundidad. O sea, que su vida es una hoy, después de vivir esa experiencia, que seguramente si yo le hago la pregunta más absurda del mundo, ¿no? Porque es una pregunta absurda. ¿Quién va a desear estar 8 años en un coma? ¿Quién va a desear estar 8 años en una silla de ruedas? Nadie lo va a desear. Sin embargo, cuando yo le hago esta pregunta a Jennifer, ¿esto para usted ha significado algo superior que usted diría ha sido tan valioso que no lo cambio? O sea, si tuviera que vivirlo, vuelvo y lo vivo. Así es, así es. Para mí ha sido sublime. Me siento muy afortunada, ¿sí? Si lo tuviera que volver a vivir sabiendo lo que viví, creo que no tendría tanto sentido, pero no lo quitaría de mi existencia. No sé si ahí me hago Sí, entender. Yo ahorita, en este tiempo, a mí no me gusta, no me siento cómoda cuando me preguntan, ¿y será que si le practicamos la eutanasia a tal persona? Mira, son tantos factores a revisar. sí, Eh, la gente, cada quien sabe lo que vive, ¿sí? Yo tenía y tengo tantas fortunas, empezando por esa tranquilidad que Dios me daba en el corazón y el acompañamiento de mis amigos, de mi familia, que yo no puedo entrar a comparar ni decir que mi dolor o mi experiencia fue más fuerte que la de otro, ¿sí? Yo tengo que ser muy sincera y reconocer que quien estuvo en mí siempre ha sido Dios, ¿sí? Y que ha sido su fuerza. Si Él eh, hizo conmigo, o sea, atravesó conmigo el proceso, sí. Ahora, no, alguien decía, ay, pero ¿cómo es de malo? Dios te dejó sufrir mucho tiempo. No, mira, yo no lo veo como sufrimiento. Tú no te imaginas lo que yo disfruto la vida, ¿sí? Y para mí eso ya es más ganancia que haber sí. tenido muchos títulos, no haberme enfermado y haber pasado o haber logrado muchas cosas. Eso para mí es irrelevante, ¿sí? Yo sé qué es ser feliz y yo vivo feliz, yo soy Sí. feliz, ¿sí? Es que usted dijo hace un Entonces, ratico atrás, Jennifer, dijo algo tan simple como acurrucarse, tomarse sus piernas con sus manos, ¿no? Esa posición de estar sentada, tomarme un vaso de agua, así es. ir a hacer mis Respirar, necesidades, sí. respirar, que son Mira, cosas mm, que uno lo ve, además de natural, obligatorio. Es como si, sí, ¿cierto? Es como si el universo dijera, o uno mismo le dijera al universo que eso es obligatorio. No, cuando se vive una experiencia como esa, ¿cuántas cosas no se aprenden a apreciar, Jennifer? Y cuánta vida en realidad, que lo digo con mucho respeto a la comunidad, que somos casi 1.500 personas en vivo que estamos ahora, que les tengo un gran cariño y un gran respeto, pero hay muchas personas que no tienen nada y se están quejando de todo, que están viviendo circunstancias que los llevan al extremo, que nos queremos hundir, nunca hemos conocido nada y no agradecemos aquellas pequeñas cosas que son grandísimas, que la vida nos da diariamente, pero que lo consideramos natural. Pero usted tuvo la oportunidad de, a muy temprana edad, que sigue siendo una mujer muy joven, conocer esa diferencia. ¿Y cómo no valorar todo lo que la vida le muestra hoy cuando usted conoció el otro lado de la moneda con tanta precisión? Además, con la posibilidad absoluta de comunicarse con el jefe y decir, venga, hermano, hagámonos pasito, ayúdeme aquí con esto. vamos, Bellísimo. vamos juntos, sí. Sí, Mira que ahorita que lo decías en los pequeños detalles, cuando estoy en el proceso de si sí o no la eutanasia y veo una película donde la persona queda cuadraplégica y se intenta suicidar mordiéndose la lengua, y bueno, y yo decía, yo en serio quiero morir así, o sea, asistida, pero decía, no, si yo parpadeara, la muerte para mí no sería una opción, no asistida.
porque a mí lo que me llevaba al límite era mis ojos y que la gente que no entendía que yo en efecto estaba completamente consciente, pues hiciera cosas que no correspondían, ¿sí? Pero en serio, era mis ojos era lo que me hacía sentirme que no podía más el dolor, ¿sí? Claro. Pero si solamente parpadeara, no era algo que yo hubiera pensado o no en ese momento. O sea, esa fue mi Sí. conclusión en ese momento. Si tan solo yo pudiera parpadear, ¿sí? Y Independientemente de si lo fuera como. su capacidad, cuando yo la escuchaba ahorita, en todo este encuentro que hemos tenido que ha sido bellísimo, Jennifer, yo decía, las facultades mentales que usted desarrolló, impresionante, impresionante. Por eso digo que aquí la estaremos requiriendo de nuevo, porque tiene mucho que enseñar y mucho que aportar. Hay un aprendizaje espiritual, humano, social, médico. O sea, aquí hay experiencias y aprendizajes en todas las áreas que usted estuvo viviendo. O sea, mucho, es muchísimo todo lo que pudo haber aprendido. Sí, tengo una gran fortuna. Sí, No lo sé si- escuché en términos médicos, con precisión, hablar de este tema. O sea, digo, no, esta mujer, increíble. Pues mi amiga querida, si Dios nos lo permite, que yo sé que sí, haremos un segundo encuentro para que continuemos hablando de más temas en relación a su experiencia. Usted es psicóloga de profesión. Quiero escuchar muchas cosas y se lo digo con todo el cariño del mundo, en nombre de esta comunidad. Queremos escucharla. Sé que tiene muchas cosas que aportar a la humanidad. Son pocos los privilegiados. Y cuando yo nombro esta palabra, digo privilegio, seguramente en la mente de más de uno puede decir, ¿cómo puede ser? Solamente el que lo vive comprende el privilegio que ha tenido y hemos tenido hoy una mujer privilegiada que se honra de haber vivido una experiencia, de haberla convertido en su mayor maestría de vida y espiritual también, porque conoció, sabe que la muerte no es real, sabe que ya vivió la experiencia, sabe que qué más regalo que eso, y en medio de eso muchas cosas más, que nosotros sabemos que su misión de vida está ahí, Jennifer, está ahí, no me cabe la menor duda, yo creo que a nadie le cabe esa duda, y queremos también ser beneficiados de todo lo que usted ha venido aprendiendo y experimentando, porque aquí nos reunimos personas que estamos también queriendo juntos aprender, a avanzar en estos caminos de la vida espiritual, humana, donde vamos aprendiendo a ser mejor en cada área de la vida, porque tenemos varias áreas que desarrollar. Por hoy decirle, mi amiga querida, muchísimas gracias a nombre de toda esta familia, millones de gracias por su tiempo, por el tiempo compartido. Muy pronto les doy mi promesa a la comunidad y hablaré con Jennifer para que en su agenda nos abra de nuevo un espacio y tengamos la oportunidad de conocer aún más detalles de esta experiencia, pero sobre todo esas vivencias puntuales que seguramente dan para un libro, que me imagino yo que ya se está escribiendo. Mi amiga querida, muchísimas gracias. Con todo gusto. Muchísimas gracias a todos, a ti por invitarme y presta y dispuesta para nuestro próximo encuentro. Gracias, Jennifer. Muchísimas gracias. A toda la comunidad, un abrazo enorme. Les voy a pedir a todos ustedes, como lo hago de manera diaria, que por favor hagan la magia. Y la magia es, dejen sus comentarios, sus me gustas, compartan esto en las redes sociales, a través del WhatsApp, con todas las personas que ustedes puedan, porque lo que hoy nos ha compartido Jennifer toca el alma, la vida, el ánimo, el espíritu de todas las personas. Y nosotros debemos ser los encargados de hacer que este mensaje, alguien, seguramente en el momento más crítico de su vida, da clic, le llegó, usted se lo envió y después de eso, ¡puf!, la vida es otra, porque ese es el trabajo y la misión que Jennifer ha tenido. Dios les bendiga a todos ustedes. Muchísimas gracias por su tiempo y me despido como siempre recordándoles que por favor jamás olviden hacer de cada día de su vida el mejor día de sus vidas. Bendiciones para todos. Un inmenso, inmenso abrazo. Hoy es el mejor día de tu vida. Ven a conocer.